dentro de lo que es recursos humanos, por donde estamos ya físicamente, así que está buenísimo. Bueno, voy a compartir pantalla, Clary. ¿Me avisan todos si ven? Sí, perfecto, Cami. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy es charlar un poco de una pequeña parte de lo que es usar la inteligencia artificial en lo que es recursos humanos, usando una herramienta que está al alcance de todos y que seguramente todos han por lo menos chusmeado un poco. ¿Y cuáles son los usos? A veces no exploramos todo el potencial que tiene una herramienta, así que está bueno despertar un poco la curiosidad viendo qué vienen haciendo otras empresas y algunos casos reales. Específicamente traje casos que he aplicado yo, mi equipo y colegas, como para que lo tengan y vean qué es lo que funciona realmente y no solo hipotéticamente. Y también se lleven para también pensar ideas de cómo se adapta a sus realidades. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué hablar de inteligencia artificial en recursos humanos justo ahora, no? Los que trabajamos en recursos humanos sabemos que en los últimos años el rol de recursos humanos se volvió cada vez más desafiante. Estamos constantemente buscando atraer talento, acompañar procesos, cuidar la experiencia del empleado. Tenemos que hacer un poco de todo, lo administrativo, lo estratégico, lo soft, lo del cuidado, lo de acompañar, de estar con los líderes, que esto, que lo otro. Entonces llegamos al final del día con el plato lleno todavía, habiendo trabajado todo el día. Y encima haciendo todo eso con cada vez menos tiempo y más presión por resultados. ¿Cómo? ¿Puede ser que alguien se haya desmuteado? Ahí está. Perdón, pensé que había justo una pregunta, porque como no los veo. Entonces, hablando un poco de esto y la realidad en la que venimos trabajando en recursos humanos en este panorama, el riesgo termina siendo que nos convertamos un poco en gestores operativos porque no nos da el tiempo para todo y dejemos un poco de lado lo humano, de nuevo, por este desborde, no porque queramos necesariamente. Yo lo digo, también lo veo en carne propia, trabajo en recursos humanos hace 6 años, actualmente soy gerente de recursos humanos en una empresa de IT, de tecnología, que encima tienen fama de ser súper desafiantes en este sentido, lo son, pero también tienen su parte así como desafiante que está buena. Entonces, un poco la idea es acercarles hoy cómo la inteligencia artificial, que ya dejó de ser un concepto lejano o futurista, pasó a ser de gran ayuda en recursos humanos. Hoy en día es un aliado real, es accesible, nos puede liberar tiempo, energía y foco para lo que importa. Y esto de lo que se habla, y les dejo como esta pequeña reflexión como para arrancar, la IA no es que viene a reemplazarnos, si bien se está hablando hoy en día y se sigue hablando de números de cómo van a desaparecer puestos de trabajo, se van a crear otros mucho más enfocados en esto y es súper importante poder entender que si nosotros desarrollamos el uso de la inteligencia artificial en la diaria, nos puede ayudar un montón y vamos a seguir armando cosas diferentes a como las hacemos ahora, pero trabajando en el mismo rubro. Así que viene, como les decía, a devolvernos el tiempo para ser más humanos. La idea de hoy es mostrarles 3 casos reales, como les decía, para que los que usamos ChatGPT van a ser de clima, de desempeño y de desarrollo, que son 3 temas centrales de la gestión del talento. Y lo mejor de todo es que no necesitan ser expertos para poder usarlo. Por suerte, ChatGPT es algo súper intuitivo y les voy a dejar también algunos prompts que pueden usar y después adaptar a sus realidades en cada una de las empresas según lo que quieran ver. Así que arrancamos un poco con eso. Esto ya un poco ya es lo que les venía diciendo. Vamos con el primer caso que tiene que ver con clima y emociones con IA. Les cuento un poco cómo era internamente para nosotros este proceso. La empresa en la que trabajo es una empresa que empezó siendo, como todas una startup, por supuesto, pero hace 4 años era muy pequeña y hoy ya es una mediana empresa. Así que en este crecimiento súper grande quisimos tratar de no perder esta cercanía y teníamos regularmente 2 veces al año, 3 veces al año, dependiendo de la capacidad que teníamos, entrevistas 1 a 1 desde recursos humanos con cada uno de los colaboradores de la empresa. Y también, obviamente, teníamos nuestras encuestas. ¿Qué problema nos encontrábamos? Las one-on-one eran buenísimas para sacar información, pero era muy difícil medir algo. Era muy difícil porque todas las respuestas eran abiertas. Lo mismo nos pasaba cuando hacemos una encuesta. Teníamos que decidir o entre una encuesta que tuviera respuestas cerradas, multiple choice, opciones, de lo que fuera, para poder medirlo, para poder contabilizarlo fácilmente, o de respuestas abiertas que llevaba leer una por una y entender y accionar una por una todas esas respuestas. Entonces el costo operativo terminaba siendo altísimo. Pero si no lo hacíamos, perdíamos un montón de cosas que estaban pasando en la empresa. Entonces,
¿Qué solución encontramos? Le pedimos ayuda a ChatGPT para analizar estos textos, que fueron tanto textos de encuestas como transcripciones de algunas entrevistas one-on-one con los empleados, y le pedimos que, no que nos resumiera lo que estaba pasando, porque esto son entrevistas que las tomó una persona de recursos humanos. Más o menos todos sabíamos qué estaba pasando, pero que nos ayudara a ver un poquito más allá. ¿Qué análisis profundo podemos hacer de toda esta información, que es un montón? Entonces, segmentamos toda esa información y todas esas conclusiones después por área, por líder, por, no sé, segmento de seniority, por, bueno, en nuestro caso que trabajamos con tecnología, por tipos de tecnología, pero podría ser en cualquier tipo de operación por expertise, para ver si había como microclimas dentro de cada una de las áreas o dentro de los equipos bajo un líder, o como les decía, dentro de un público en particular. Y el ChatGPT nos hizo un análisis de emociones, usó una librería, esto es súper importante y se los doy como consejo, está buenísimo preguntarle al chat cómo llegó a ese resultado, para que haya como cierta auditoría y transparencia de los resultados y sean realmente creíbles. Usó una librería que está en un lenguaje que se llama Python, de donde ya está como programada por humanos, porque todas las librerías, como leí, están programadas por humanos, para detectar ciertas expresiones, ciertas palabras, y de ahí extraer emociones reinantes dentro de un texto. Súper innovador, para mí es un montón, es un trabajo de un psicólogo, pero la idea nos puede ir acercando a eso. Por supuesto va a necesitar de nuestro ajuste, y como les decía, todas estas entrevistas se hicieron uno a uno con alguien de recursos humanos, entonces es fácil calibrarlo cuando ya tenés la data procesada. Y vemos esto, y quizás la persona que toma las entrevistas de ese equipo dice, ¿sabes qué? Sí, a mí me dio la misma sensación de esto, o no iba tanto por acá, y lo calibras un poquito charlando con ella. Bueno, nada, el impacto fue que detectamos señales tempranas de desgaste y desconexión. Saben que el análisis predictivo de datos en recursos humanos es complejo de hacer, como el análisis predictivo en todo, pero nos pudo acercar a este approach de actuar antes de que alguien se fuera o que la pasara peor y llegar al burnout. Y bueno, un pequeño prompt de ejemplo que les puedo dejar es: detecté emociones predominantes, nivel de pertenencia en este texto de entrevista. Les quiero mostrar también un poquito cómo es el output de esto. Si me están dejando preguntas no estoy viendo, pero en un ratito les pregunto que respondo todo. Vemos una nube de emociones. Vemos que esto obviamente no son datos reales porque no les quería pasar nada real, pero bueno, basado en ciertos textos que armamos como un mock-up para que viera la IA, detectó ansiedad, frustración, desconexión en un equipo ficticio de marketing y otras emociones que estaban un poco más detrás en esos textos, en esas palabras y ese vocabulario. ¿Qué resumen tenemos? Del equipo de marketing se detecta una emoción predominante de desconexión organizacional, aunque el equipo muestra buen clima interno y vínculo fuerte entre pares, emergen sentimientos de incertidumbre, desorganización y falta de dirección clara, desde niveles superiores, perdón. Las palabras más frecuentes asociadas a la experiencia son caos, confusión, cambio constante y desorden. Esto palabras de los textos de encuestas y de reuniones con la gente del área. No hay emociones explícitas a conflicto interpersonal, pero sí una necesidad de mayor estructura y comunicación desde el liderazgo. Nivel percibido de pertenencia, moderado, con riesgo de desgaste si no se interviene. Un pequeño por acá, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si alguien me quiere preguntar algo, sigo si no con el siguiente caso. Bien, buenísimo. Gracias, María Fernanda. También, ¿eso es lo que te tiró la guía? Exactamente, esto es lo que te tira la idea de leer todos los textos de un equipo. Obviamente lo hicimos en este mockup con textos reducidos y con una pregunta clara, ¿no? Bueno, como les mostré el prompt de ejemplo, ¿qué emociones y qué problemáticas ves a nivel general? Se puede hacer general, que para mí es lo mejor, para que detecte muchas cosas. Cuanto más cerrado lo haces, lo guías demasiado. Pero bueno, si ya tenés problemáticas medio detectadas, está bueno como para eso también preguntárselo. Perfecto. Bien, bueno, vamos con lo siguiente, que esta es mi parte favorita, porque es la que más me agarraba la cabeza antes, que es el tema de las evaluaciones de desempeño, la claridad, empatía y agilidad. Les debe pasar a todos los que trabajan en recursos humanos, por lo menos en esta pata, lo más complejo de trabajar desde recursos humanos es que las evaluaciones, siendo un momento tan crítico en la experiencia del colaborador, más allá de
de cuestiones de clima, de engagement, de cómo se siente. Es súper importante que un colaborador sepa lo que está haciendo bien y lo que no está haciendo tan bien para poder mejorar, para poder corregir, para poder alinearse también a lo que necesita la empresa en ese momento. Y muchas veces sucede que los líderes, sobre todo los líderes de primera línea, suelen ser muy buenos operativamente, pero les cuesta un poquito más este tipo de conversaciones, o les cuesta más expresar realmente qué es lo que ven en el otro, como bueno y como no tan bueno. Nada, veíamos que los líderes escribían y nos dejaban en los formularios de desempeño frases sueltas, muy cortitas, que no se entendían desde nuestro lado. Imagínense el colaborador, que quizás tenía más contexto, pero leyendo su propio feedback, imagínense que podía no entenderlo. Entonces, como es muy común que los líderes entreguen los comentarios incompletos, como por ejemplo, no sé, cumple bien o le falta compromiso o algo así suelto, sin mucha justificación, encontramos que ChatGPT nos podía ayudar también a transformar esas frases sueltas. ¿Cómo lo hicimos acá? No fue con el chat directo para nosotros. Yo trabajo en una empresa de tecnología, así que esto que les cuento es una posibilidad muy tangible. No es para todos, lo pueden usar en el chat, pero nosotros lo usamos consumiendo la API de ChatGPT. ¿Qué es esto? Básicamente que no teníamos el chat mostrado, pero dentro de nuestra interfaz del formulario, con ciertos comentarios sueltos, apretando un botón, el ChatGPT mismo, en esa interfaz y ese formulario, generaba una redacción preliminar del feedback basado en las cosas, en todo el input que se le venía dando antes. Cómo hizo sus tareas, los comentarios generales, si hubo comentarios en el periodo subidos al sistema, por ejemplo. Así que con todo eso, redacta algo, el líder lo lee, lo corrobora, lo ajusta si es necesario, porque esto, y hago hincapié nuevamente, es súper importante poder calibrar siempre lo que hace el IA, porque no tiene todo el contexto, sobre todo. No estamos acostumbrados a darles todo el contexto, no lo conocen, no tienen intuición, las inteligencias artificiales nunca las van a tener, entonces está buenísimo que nosotros, estando en esa situación, y también humanizando esta situación que es súper humana, la de dar el feedback, podamos ajustarlo. Así que lo que vimos ahí fue una gran calidad, una gran mejora en la calidad del feedback. Agilizamos el proceso a un líder que tiene 10 personas, por ejemplo, a cargo, que ya es un montón para el operativo. Tener que escribir regularmente ese feedback le redujo muchísimo el tiempo. Y también el desgaste emocional de los líderes, ¿no? De tener que involucrarse en esta situación, en esta conversación, de cómo se lo digo, cómo lo escribo, para que no me malentienda o para que se sienta valorado. Entonces te quita un poco ese estrés y ese desgaste emocional y te lo soluciona de alguna manera. Un prompt de ejemplo, sencillito, redactó una evaluación formal de desempeño basada en esos comentarios. Mantenía un tono empático y profesional. Voy a lo siguiente para mostrarles un poco cómo se ve un output en el chat. Acá tienen de un lado, del lado izquierdo, comentarios de líderes. Me salteo el primero porque está un poco más completo, pero lo más típico que encontramos son estos comentarios. Muy buen feedback del cliente referente al equipo. Cosas a mejorar. Templanza, objetividad y certificación como temas a trabajar. Es muy escueto. Entonces, para hacerlo un poco más profesional, que se entienda, cualquier persona que lo lea lo puede entender, lo que hace el chat es tomar eso con toda la información que tiene, porque obviamente los comentarios son varios, y te escribe algo. Por ejemplo, de este de templanza, objetividad y certificación como temas a trabajar, te lo traduce en: se recomienda continuar fortaleciendo su planificación antes de la ejecución, templanza, mantener una visión objetiva de su rol en el marco del proyecto y avanzar con la certificación del producto, módulos. A veces está bellísimo. Eso se entiende, yo lo leo como recursos humanos sin estar ahí y digo, qué bien, entiendo en dónde está esta persona y puedo realmente saber si es una persona que se está desempeñando bien. Así que nada, esto nos ahorra a todos muchísimo tiempo y está buenísimo también para no tener que desgastarnos desde ningún lado, ni el líder ni recursos humanos acompañando a ese líder para que pueda dar ese feedback y pueda escribirlo completo, cuando muchas veces ni siquiera tiene el tiempo para hacerlo. Antes de pasar al último, también voy leyendo en el chat o los escucho si tienen alguna pregunta de esto. Si veo no, todos lo quieren, pero pocos lo quieren hacer o no lo saben, y si pasa un montón, sí, seguro. No sé si están escribiendo un montón. En este caso, Cami, Sí. utilizás el chat y lo pagás la suscripción. La API es paga, lo que les comentaba. Podés no pagar la suscripción igual, hay un montón de formas. A ver, si la pagás, yo personalmente la pago para mí, para hacer un montón de cosas en la vida, entonces me sirve.
La verdad es que está buenísimo, lo recomiendo, pero también con la versión gratuita, tenés la limitación de que quizás no puedes cargar archivos tantos. Exacto, sí, Pero eso me podés pasó. copiar y pegar en el chat bastante información, larga incluso, o pegar una parte y decirle, sigo en el próximo mensaje, no me respondas antes. Si le das instrucciones claras, lo puedes ir haciendo. A ver, idealmente... Ayer averigüé, creo que me lo... porque casi lo hice, después dije, ¿será bueno hacerlo? Yo trabajo como reclutadora y a mí me facilita en realidad para hacer los informes, obviamente, porque si no, no podría estar en 3 procesos en simultáneo porque no podría llegar con los tiempos. Sí. Nunca lo hacía, esa es la realidad. Entonces tardaba un montón en hacer los informes porque no me gustaba cómo quedaban. Y una compañera me dice, Eri, pero yo hago los informes con la IA. O sea, obviamente que yo le pongo toda mi impronta porque de la entrevista yo saco info, entonces se la copio al chat y le digo, quiero que me armes algo teniendo en cuenta esta información. Le adjunto el CV, le pido que me dé los motivos en realidad por lo cual esa persona aplica para el puesto, teniendo en cuenta las responsabilidades. Bueno, nada, obviamente me lo hacen 5 minutos y un golazo. O sea, cuando aprendí a hacer eso, está buenísimo y me resultó súper práctico, porque la realidad es que tardaba un montón. Entrevistaba hoy y la semana que viene estaba entregando de a poquito los informes, porque no me gustaba cómo quedaba, porque sentía que no estaba con toda la info completa. Y bueno, compañeras lo hacían así y nos tiraron esos tips y bueno, digo, bueno, lo voy a probar. Uno a veces tienes un poco de cierta resistencia a todo lo nuevo, entonces como que nada, digo, ¿será? ¿No será? ¿Iré por buen camino? ¿Seré objetiva? Bueno, nada, la verdad es que sí, porque también está en la info que uno le pone, obviamente que yo hay cosas que no me gustan, entonces se las saco y obvio, como todo, por supuesto. Va aprendiendo también el chat, y lo que está buenísimo es que, a ver, no es necesario pagarlo, pero sí les recomiendo iniciar sesión, registrarse, porque ahí te guarda cierta información y memoria de cómo se hacen las cosas. Eso está buenísimo porque aprende tu tono para redactar, aprende lo que a vos te gusta y lo que vos querés. Exacto. Imagínense, yo siempre digo, es como tener a una persona que sabe mucho, como un senior, que trabaja rapidísimo, al quien vos le puedes hacer pedidos y te los resuelve rápidamente. Entonces, con ese foco está buenísima. Ahí veo que Fer, Flor están también tirando como tips, veo que están en bastante recruiting. Les tiro también otra cosita que está buena. Si ustedes a veces detectan, a ver, falta una gran parte de lo que puede ser un análisis en una entrevista que tiene que ver con, no sé, la gestualidad, el vocabulario, el tono, un montón de cosas que uno observa solo en la entrevista, pero a veces te puede confirmar con una transcripción o un pedacito de una transcripción alguna intuición que vos ya tenés. Por ejemplo, me parece que esta persona es tal o cual, no sé, ¿vos qué ves en esto que me dijo? ¿Coincidís conmigo? Está bueno desde ese lugar. Yo siempre digo que la inteligencia artificial, si vos entendés el tema que le estás proponiendo hablar, te saca cosas buenísimas. Por eso si no entendés tanto, el output no está tan bueno. Por eso, es el día a día, es como en realidad uno le coloca el prompt y todo. De hecho, ayer, no, fue el martes, también fui a una capacitación sobre inteligencia artificial. Para la educación, en realidad, el profe nos enseñaba a hacer material didáctico para porque soy profe también para los chicos, y bueno, y había un montón de profes re que te contra indignadas con la inteligencia, con la tecnología, con todo, y en realidad no sirve indignarse porque nos atraviesa, y digo, si uno no se amiga y no lo tiene como un aliado, como un complemento, la verdad es que quedás re fuera del mercado laboral en todo sentido, tanto en esta parte de recursos humanos como la docencia, porque hoy los chicos la re que te contran utilizan, y obviamente que está bueno utilizarla de manera ética, responsable, que no te haga todo, por supuesto. Yo lo he probado con temas, por ejemplo, yo doy clase de psicología, le he preguntado cosas y ha tenido algunos errores, pero bueno, porque yo conozco el tema y siempre les digo, para preguntarle algo tenés que medianamente saber un poco el texto o lo que quiere decir el texto o lo que opina tal y tal autor, porque tal vez te tire los errores también están, obvio. Ni hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Bien, quería sumar algo que creo que les puede servir a todos, que por lo menos a mí me sirvió mucho. Empecé a usar la versión gratuita para ver de qué se trataba. Yo estoy en la gerencia de recursos humanos de una pyme, y a veces para reformular determinadas cosas, o mismo, como decía Camila, para reformular transcripciones de reuniones,
que no estaba acostumbrado a usar aplicaciones que tomen nota de las reuniones, tomaba nota yo a mano, y me di cuenta que usando, por ejemplo, Tactic o cualquier cantidad de herramientas que toman nota, después es copiar el texto, pegarlo en el chat, y con ese texto que vos pegás, podés pedir cualquier cantidad de informes. Y en mi caso en particular, que es lo que les quería sumar, en mi caso también trabajo como consultor de forma independiente, y a veces cuando le pedía info o sea, le volcaba información de algo, el chat interpretaba que se lo estaba volcando para la empresa para la cual trabajo, no para la cual soy consultor. Entonces, un día me tomé la molestia de tener una conversación larga con el chat, como si fuera un amigo, y de explicarle, bueno, mira, me llamo así, estoy casado, mi vida es esta, y trabajo para tal, tal, tal y tal. Entonces, cuando yo te hablé de tal empresa, entonces empezó a memorizar la actividad comercial de cada empresa, qué tipos de problemáticas hay en cada empresa, y los informes de todas las cosas te los empieza a relacionar con ese contexto. Entonces, lo que es clave es que uno le cuente un poco qué lugar ocupa y por qué estás haciendo ese trabajo, y explicarle que lo haces para múltiples empresas para que te lo traiga más personalizado porque memoriza todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor que puedes hacer siempre es darle más contexto, como les decía, y poder personalizártelo. Por eso iniciar sesión, lo pagues o no, y poder explicarle específicamente lo que necesitas. Tiene ciertas memorias que va guardando, que uno las puede administrar. De hecho, podés borrar cosas que recordó. Le puedes decir específicamente, acordate de esto, 2 puntos, y explicárselo, y tener en cuenta para todos los chats. Puedes personalizar distintos agentes, o sea que en este sos esto y en el otro sos, no sé, por ejemplo, en este vas a ser mi consultor de senior de recursos humanos y en el siguiente va a ser mi nutricionista. Me explica todas las recetas que tenés que hacer, ¿no? Por decirles cualquier cosa. Así que eso está buenísimo, hay que aprovecharlo al máximo. Así que nada, les agradezco, Eri y Mauricio, por los inputs de ambos que creo que nos sirven a todos. Bueno, avanzando al último caso que les traigo, que tiene que ver con desarrollo personalizado por la IA. Otro de los desafíos que tenemos es que a veces, si tenemos mucha gente en las empresas, y ni siquiera tanta, les diría 100 personas, que no es una empresa tan grande, ya es un gran desafío hacer capacitación personalizada, sobre todo si no tenemos líderes que tengan las capacidades para identificar ciertas cosas. Hay algunos que naturalmente son muy buenos, otros van a requerir del acompañamiento de recursos humanos para generar mejores planes. Entonces terminamos sugiriendo planes de capacitación genéricos, de estos como tramos de educación a veces que son, bueno, si vos estás en esta área tenés que saber esto y quizás ya lo sabés, o quizás no es tu fuerte y necesitamos hacer foco en otra cosa, quizás estás más flojo en algo que no se ve en ningún curso, en ninguna capacitación, o en ningún tramo, en ningún desafío que se te pone. Entonces, probamos acá también ChatGPT para esto. Lo que hicimos fue una nueva encuesta de carrera, entrevista de carrera, que hicimos personalizar, lo hizo una persona de recursos humanos junto con el líder directo de cada una de las personas. Hicimos primero una pequeña prueba piloto en un equipo con un líder que tenía ya muy aceitado, que era lo que quería su equipo y los conocía mucho, para poder armarlo de cero y ver qué podíamos ahí ajustar del chat y después poder llevarlo a mayor escala. Con estas entrevistas, más las últimas evaluaciones de desempeño, más autoevaluaciones, que son súper importantes para este proceso, y nosotros las tenemos en la empresa. Yo sé que no todas las empresas lo usan, es una decisión muy de la cultura de cada empresa, pero para esto estuvo buenísimo para nosotros. Le introdujimos toda esta información a ChatGPT y le dijimos, bueno, de esta persona, ¿qué nos sugerís que hagamos? Y a partir de ahí empezamos a ajustar. Lo que tiene bueno esto de pedirle que lo haga de cero es que te arma todo el plan y después lo lees. Es mucho más rápido leerlo que escribirlo todo de cero, lo sabrán mejor todos ustedes, y justo lo hablamos de los informes de selección de personal. Y fuimos ajustando cositas según lo que habíamos hablado en esas reuniones. ¿Cuál es el impacto? Hay más compromiso con el desarrollo porque es lo que le gusta a la gente, lo que quiere hacer o lo que los desafía particularmente. Vimos que dentro de cada uno de los equipos había proyecciones muy diversas, entonces esto nos ayudó un poco a abrir eso y poder dedicarle. Vieron que se habla mucho de que el ChatGPT o la inteligencia artificial te termina deshumanizando. Yo creo que en estas cosas te ayuda a personalizar y a humanizar. No es más una capacitación general o para toda la empresa o para todo el equipo o para todo el especialista en esto.
es para vos, no sé, Mauricio, para vos, Erika, para vos, quien sea. Y eso estuvo buenísimo desde poder implementarlo. El prompt que les pongo ejemplo, sugerí un plan de formación basado en esta autoevaluación, evaluación y entrevista de carrera, le pueden pasar unas notas, le pueden pasar una transcripción, lo que hayan definido internamente, porque tampoco está bueno por ahí pasar una transcripción que nos autorizó por la persona siendo grabada. Pero bueno, está bueno poder darle todos los inputs que nosotros tengamos que creamos que sean relevantes para que los procese y nos genere algo. Y les comparto también a modo de ejemplo, cuál es el output básico que te puede llegar a dar y cómo después vos también le puedes cargar una plantilla o cargar tu política o tu plan o lo que sea que ya tengas armado de recursos humanos y decirle que te lo adecue a eso. Bueno, periodo que nos sugiere para esta persona son 6 meses, por lo que vio en la entrevista, que está buenísimo también poder personalizarlos de ahí. Hay gente que proyecta muy rápido a largo plazo o que es muy senior y el siguiente paso le va a llevar mucho tiempo, o que es muy junior y el siguiente paso le va a llevar mucho tiempo. Ir viendo también cuáles son las necesidades, cuáles son las posibilidades internas en la empresa, cruzar todos esos datos y poder sugerirnos un tiempo personalizado para cada uno. Objetivos de desarrollo que nos dio para esta persona fueron fortalecer las habilidades de gestión bajo presión, repetir experiencias similares a proyectos anteriores, acá nos pone proyecto de ejemplo, Aurora Vertex, por ejemplo, pero con acompañamiento planificado y enfoque en sostenibilidad laboral. Vimos, por ejemplo, en su entrevista que nos decía que le había encantado estar en más de un proyecto, tener varios desafíos y todo eso, y su jefe le dijo, bueno, pero estabas trabajando 12 horas por día. Y esto lo tomó la IA. Entonces, que tengamos una planificación, un acompañamiento, un enfoque en que sea sostenible, porque no es sostenible trabajar 12 horas por día solo por el desafío, ¿no? Bueno, mejorar las habilidades de soporte funcional, profundizar en resolución de consultas, documentación y sistematización del conocimiento para fortalecer su rol actual, desarrollar capacidades de liderazgo técnico. Esta era una persona que nos había dicho, su nombre está cambiado para protegerlo, pero bueno, más o menos los datos son reales. Desarrollar, quería ser un líder técnico a futuro, una persona que semi-senior, no tenía muchos años de experiencia, pero su meta a largo plazo era ser líder técnico y está, pero convencidísimo de que eso es lo que quiere hacer desde el día 1 que empezó en su carrera. Bueno, ¿qué tiene que hacer para todo esto? Y vamos paso a paso. ¿Qué acciones sugerimos en este plan de 6 meses? Una capacitación de oratoria y comunicación para entornos técnicos, una persona que nos decía que reconocía que le faltaba esta habilidad de oratoria. Su líder coincidía en ese sentido. Un webinar o capacitación sobre gestión ágil de proyectos para no tener que estar 12 horas trabajando, sino poder adaptarse al tipo de metodología que se está usando. Una mentoría interna, saben que está buenísimo eso y es súper importante que tengan una parte de social learning, que tengan un coach y toda esa exposición controlada, que esté en estos proyectos, que aplique todo lo que aprende con su mentor y con los cursos, que es lo más enriquecedor al final del día la experiencia, pero que esté acompañado en todo eso. Bueno, y algunas notas claves del análisis, que esto está buenísimo porque es el análisis más allá que hace la IA de todo lo que leímos. Lautaro valora profundamente el acompañamiento humano, tiene alta capacidad de aprendizaje y un fuerte deseo de seguir creciendo. Toda esta información es súper relevante para el líder y para recursos humanos. Entender qué clase de persona es. Aún necesita tiempo para sentarse en la herramienta antes de asumir roles de mayor liderazgo, pero tiene potencial para convertirse en un referente técnico si se lo acompaña con foco en sostenibilidad. La verdad que la recomendación que nos dio ChatGPT ahí, súper completa. Bueno, acá alguna pregunta más. Yo igual ya vamos cerrando. Un poco es esto que les decía como mensaje para que nos llevemos, la IA no reemplaza al humano, lo potencia. Podemos sacar cosas súper buenas ajustándolo y ahorrándonos tiempo de cosas operativas, pero auditándolo, ¿no? Esto es súper importante. Son pequeños cambios que nos liberan tiempo, como dice la frase de abajo, para acompañar mejor, ¿no? Para comunicar con más claridad, para construir experiencias significativas para las personas, que ese es al final del día una gran parte de nuestro rol en recursos humanos. Cami, tengo una consulta. Sí. Te escuchaba que hablabas mucho de el chat de GPT como sí, herramienta en sí, madre de la IA, pero también hay otras como Cloud, como Gemini y sí, varias más. ¿El uso es más preciso en ChatGPT o por alguna... Depende para qué. La verdad es que para esta charla en particular decidimos elegir ChatGPT, pero la verdad es que sí hay un montón.
Depende para qué lo quieras usar. La verdad es que lo que tiene ChatGPT es que para análisis, para razonamiento, es mejor en este momento. Les digo hoy, capaz mañana sale otra o mejoran otra y ya pasa a ser otra. Esto es en este momento. Gemini por ahí sirve para cosas más de programación, es muy exacta, es muy buena, todo lo de Google para desarrolladores, por ejemplo. Y después hay herramientas específicas, por ejemplo, como decía Mauricio, no sé, tal herramienta que toma notas y quizás, bueno, si tenés que usar alguna de las otras ya no te sirve. También de estas como ChatGPT, como Gemini, está Copilot, se usan Microsoft, que es del mismo estilo. Cada una como que tiene sus fortalezas y debilidades. Entonces está bueno por ahí investigar específicamente para qué vas a usar cada cosa. Yo encuentro que ChatGPT para lo que es cálculos a veces le cuesta un poco, pero para todo lo que es interpretación más cualitativa es buenísimo. Así que eso, si le sirve también como dato, está bueno. Perfecto, gracias.